Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Una vez más te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, para hablar de ti, de tu palabra, Señor. Que sea, Señor, tú hoy glorificado. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, no duerme quien cuida a Israel. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hermanos, esta es la tercera prédica de la serie, siguiendo a aquel que aún los vientos y el mar le obedecen. Nos dice Kistemaker: se levantó en el mar una gran tempestad. Esto es un torbellino o una tormenta que desata furiosas ráfagas. El agua sobre la que corrió esta tempestad fue el mar de Galilea. Este mar está ubicado en el norte del Valle de Jordán. Tiene unos 21 kilómetros de longitud y unos 11 kilómetros de ancho. Está a unos 212 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Su cuenca es una depresión rodeada de sierras, especialmente en el lado oriental, con sus escarpados riscos. Cuando las corrientes frías descienden precipitadamente del monte Hermón, que está a unos 2.759 metros, o de otros lugares, y a través de pasos estrechos entre las colinas escarpadas, entonces se encuentra con el aire cálido que hay sobre la cuenca del lago. Esta corriente se hace impetuosa. Los vientos violentos azotan el mar con una furia que hace que las altas olas revienten contra la proa, sobre la borda de cualquier nave que esté surcando la superficie de las aguas. En el caso presente, el pequeño barco pesquero, anegado por las gigantescas olas, se estaba convirtiendo en un juguete de los furiosos elementos. Pero él estaba profundamente dormido. El tiempo usado en el original describe a Jesús pacíficamente dormido. Había trabajado arduamente y estaba muy cansado. Además, no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza en el Padre Celestial, en su propio Padre, no vacilaba. Ni el rugido del viento, ni el embate de las olas, y ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudieron despertarlo. Cuando la tormenta intensificó su furor, los discípulos que estaban con Jesús, aunque eran experimentados marineros, apelaron a él pidiendo ayuda. Habiendo estado con él por algún tiempo y habiendo sido testigos de sus asombrosos milagros, ahora estaban comenzando a ver en él a mucho más que un carpintero, a mucho más que un maestro. Sin embargo, ellos no creen del todo que aún él pueda lograr algo contra tan terrible tempestad. Tenían una mezcla de temor. Con el predominio de esto, estaban a punto de entrar en total desesperación, pero decidieron intentarlo a pesar de todo. Fueron a la popa donde Jesús dormía sobre un cabezal. ¿Qué nos dice John Hill? Nos dice Marcos, John Hill comienza donde terminaba Kistemaker, menciona el lugar donde dormía el Señor, en la parte trasera del barco, es decir, en la popa, donde él, como Señor y Maestro, debería estar, aunque para gran preocupación de sus discípulos, allí dormido, y aunque este sueño
sin duda surgió de causas naturales. Estaba muy fatigado por los asuntos de los días pasados. Sin embargo, así también fue ordenado por la providencia de Dios que viniera sobre él de tal manera en este tiempo. ¿Para qué? Para la prueba de la fe de sus discípulos. El hecho de que el cuerpo de Cristo necesitara dormir y aliviarse por ello muestra también que era un cuerpo humano real, sujeto a las mismas debilidades de nosotros, excepto por el pecado, y no contradice la verdad de su divinidad. Durmió como hombre, aunque como Dios es el guardián de Israel, que nunca duerme. Hermanos, los comentaristas coinciden en que nuestro Señor Jesucristo como hombre estaba cansado de las arduas jornadas y se había quedado profundamente dormido. Su sueño era de total paz, lo que no era comprensible para sus discípulos en medio de tan terrible tormenta. Así sucede cuando las preocupaciones no agobian, y menos aún las que son por el pecado. No pocas veces la angustia por nuestros pecados nos roba el sueño, pero en el caso del Señor no era así. Los apóstoles estaban frente no solo a quien el mar y los vientos le obedecen, sino frente al único que venció la tentación y el pecado, frente al único hombre que no pecó. Hay que recordar desafortunadamente que en las tradiciones blasfemias del catolicismo romano se han inventado, como lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones y lo seguiremos haciendo, el engaño de la Inmaculada Concepción de María y su supuesta virginidad perpetua para afirmar que María, como Madre del Señor, no conoció pecado. En pocas palabras, la mentira católica romana está afirmando que María es igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta afrenta se hace contra el Señor con estas afirmaciones? Pues en realidad están afirmando que María también hubiera vencido la tentación y el pecado. Si así fuere, estaríamos frente a dos salvadores, a dos mediadores ante el Padre. Lo único que falta que digan estos engañadores es que, al igual que Cristo, María es de la misma sustancia del Padre, para entonces tener dos hijos de Dios, Cristo y María. Cuánta blasfemia y cuánto engaño es poner al mismo nivel a la criatura que al Criador. Esto es una afrenta para el único y verdadero Salvador, para el único sin pecado concebido, para el único Hijo de Dios, para el único que venció la tentación y el pecado. Acompáñenme, hermanos, a Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23. Nos dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ni aún los ateos tienen excusa frente a esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que ha sucedido. Le han quitado la gloria a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, para dársela a la criatura. Hermanos, sabemos que la Escritura es clara. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este todos incluye lógicamente a María, que en ella misma lo tenía totalmente claro, pues contestó al ángel: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconocía su condición de pecadora ante el único que puede perdonar sus pecados, ante el único que puede dar salvación, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, los comentaristas también afirman que el sueño profundo del Señor también se debía a que sabía que en su condición de hombre estaba bajo la plena protección del Padre. Eso sin perder su condición misma de Dios. El mismo Padre que el día del bautismo por Juan dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El mismo Satanás, el gran enemigo de Cristo y de sus hijos, también tenía plenamente claro que el Padre siempre está con el Hijo. Vayamos a Mateo 4, 5 al 6. Mateo 4, versículos 5 al 6. La palabra del Señor nos está hablando de las tentaciones. Y nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: miren, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con pie en piedra. Hermanos, sabemos que así como el Señor en su encarnación era 100% hombre, también es 100% Dios. Y como Dios tenía todo bajo su autoridad, no solo estaba con el Padre, sino que Él mismo lo tenía todo bajo su autoridad, por lo cual podía descansar en total paz en medio del peligro, o mantener la calma en medio de las más adversas dificultades. Nos dice la palabra del Señor en Juan 11, 3 al 21. Juan 11, 3 al 21. Nos dice la palabra del Señor. Miren, el Señor siempre está sobre todas las cosas. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de eso, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. Yo no me imagino lo que pensarían los discípulos del Señor ante una noticia de la muerte de alguien. Y que le digan: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermanos, ¿qué estarían pensando los apóstoles que estuvieron con él, que escucharon a María, cuando llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, pero veían que el Señor se quedaba horas en el mismo lugar y no iba corriendo donde su amigo? Nos dice la Escritura que permaneció 2 días. Podemos imaginar que los apóstoles podrían estar pensando lo mismo que Marta. Si hubiésemos venido pronto, apenas nos dieron aviso, Lázaro no habría muerto. Pero hermanos, el Señor tiene todo bajo su autoridad. No se adelanta ni se atrasa. Hace las cosas o permite que las cosas sucedan cuando deban suceder. No sería errado imaginar a los apóstoles en la barca o charlando entre ellos. ¿Cómo puede dormir en medio de la tormenta? ¿A qué hora despertará? Es más, vemos que no esperaron a que despertara, sino que en medio de su temor procedieron a llamar. En el caso de Lázaro debió haber sucedido lo mismo. Algunos pensarían: si Lázaro está gravemente enfermo, ¿por qué no salimos corriendo y llegamos pronto allá? Sabemos por la Escritura que el Señor, como decimos, tiene todo bajo su autoridad y conoce las cosas antes que sucedan. Permaneció 2 días con la misma calma que tenía en la barca antes de ir a donde Lázaro. Él sabía plenamente que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en él. Hermanos, no podemos negar que ante las adversidades y las dificultades, a veces nos desesperamos, nos angustiamos, incluso contendemos en nuestros corazones contra el Señor, en lugar de orar y entregar todas nuestras cosas en las manos del Señor, para que Él sea glorificado en ellas. ¿Qué nos permite ver el Señor en estas situaciones? Porque todo sucede por algo en el Señor. Nos permite ver nuestra falta de fe, nuestra negligencia al no poner todas nuestras cargas
en el Señor. Algunos comentaristas también manifiestan que muy posiblemente la tranquilidad del Señor, es decir, su sueño profundo y la tormenta, no eran más que una prueba que estaba poniendo el Señor para que los apóstoles evaluaran su fe. Y además, una oportunidad para que comprendieran qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Recordemos que los apóstoles acompañaban a todo lugar al Señor. Habían dejado todo por Él con total desinterés. Ellos sabían que muy posiblemente nada material iban a alcanzar. En sus corazones sabían que habían encontrado al Mesías, a un profeta. Confiaban en Él plenamente, pero muy posiblemente era necesario llevarlos más allá de la confianza. Era necesario que pusieran sus esperanzas, pero en especial su fe en Él. Y efectivamente así sucedió. En medio de esa tempestad, en medio del temor y el susto, los apóstoles no fueron al Señor para preguntarle: Señor, ¿qué hacemos? Sino llegaron para decirles: Señor, sálvanos. Esa fue la fe de los apóstoles. Señor, sálvanos. Hermanos, debemos estar seguros que en el Señor nada pasa porque sí. Nuestro Dios no duerme. Las cosas no pasan por casualidad, ni dependen de la suerte, sino que dependen de su santa voluntad. Sí, hermanos, tanto las cosas buenas, las bendiciones, como las dificultades, todo viene de Él. Y en todo el Señor tiene un propósito para sus hijos. Vayamos a Isaías 45, 5 al 7. Isaías 45, 5 al 7. Nos dice la palabra del Señor: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Esta es una de las doctrinas que más le cuesta entender a los impíos y a los falsos creyentes. No pueden concebir que todas las cosas vienen de Dios, ya sea bien porque las ordene o porque las permita. Pero todo está en su soberanía y en su voluntad. Por eso Job le respondió a su esposa: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, ¿qué le había prometido el Señor al pueblo de Israel en medio del desierto? A Abraham, a Isaac y a Jacob les había prometido que serían multiplicados, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que les daría la tierra prometida. Eso mismo les dijo al pueblo de Israel, pero además les prometió bendiciones y maldiciones. Hermanos, vayamos a Deuteronomio 18, 1 al 36. Deuteronomio 18, 1 al 36. Cuando uno lee esta palabra, uno se acuerda cuando
Los apóstoles le dijeron al Señor, dura es esta palabra, ¿sí? ¿Quién la puede recibir? Dice la palabra del Señor. Mire, el Señor siempre lo primero que hace es prometernos las bendiciones. Después hace las advertencias y después, si no oyen mi voz, vienen las maldiciones. Acontecerá, dice, que si yo oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Siempre hay una advertencia. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Acordémonos de Gedeón. Iba a enfrentar a un ejército numeroso. Y el Señor le dijo, pero no va a ir todo su ejército. Vamos a escoger a quienes van a ir a la guerra para que vean que yo soy el que les voy a dar el triunfo. Pero además les dijo, y no van a escoger ustedes los soldados, sino los voy a escoger yo, para que el hombre no se gloríe. Y ya conocemos la historia. Mandaron a 300 a enfrentar un ejército de miles. Por eso le dice el Señor que Él les dará el triunfo. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado ante ti, sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, todas estas son las promesas del Señor. Pero están las condiciones. Si oyeres, si obedecieres, si no te apartas ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para ir tras los dioses ajenos y a servirles. Tras los Baales, tras Aserá, tras María, tras los santos. Y lo dice el versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Señor habla duro. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en entrar y maldito en tu salida. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, sobre las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palpitarás a mediodía como palpita el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos los verán y desfallecerán por todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Hermanos, siguen todas las advertencias del Señor. Hermanos, no estamos diciendo que todo lo bueno que nos suceda es porque estamos andando verdaderamente en los caminos del Señor. Tampoco estamos diciendo que las adversidades de hoy que podamos tener sean porque estamos viviendo en pecado. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Job no fue así. No, hermanos, no estamos diciendo eso. Tan solo estamos mostrando por la Escritura que del Señor, de su santa voluntad, vienen todas las cosas, lo bueno y lo malo. Y en nuestro caso, como en el caso de Job, todas son usadas por el Señor para probarnos. Sabemos que hay más peligro cuando estamos llenos de bendiciones que cuando estamos pasando por dificultades. Sucede lo mismo con el pecado. Es más fácil ver el pecado cuando es grave que cuando es aparentemente liviano. Así nos pasa cuando estamos pasando por duras tribulaciones. Vemos más claramente la presencia del Señor. Hermanos, tenemos que comprender plenamente que el Señor es quien gobierna sobre todas las cosas, sobre las bendiciones y sobre las maldiciones. Pero también tenemos que tener claro que nuestro Señor no duerme.
y que siempre está atento al clamor de quienes lo aman, de quienes lo tenemos por Dios y por Señor. Vayamos al Salmo 121. Salmo 121 nos dice la palabra del Señor. Ya uno no sabe si leerla o cantarla, porque ese trabajo ha sido muy bonito. El trabajo que han hecho los hermanos, las hermanas ha sido muy bonito. Nos dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Pero hermanos, esto tampoco quiere decir que nunca vayamos a tener adversidades o pruebas, como lo mencionaremos al final. Si bien el Señor nos cuida y nos protege en su santa voluntad, a veces permite que nos sucedan adversidades. Sí, hermanos, muchas veces permite que pasemos por el valle de sombra y de muerte, pero nos dice que si estamos tomados de su mano, que si nuestra fe está en Él, Él estará con nosotros. Por eso nos dice que cuando es así, no temeremos mal alguno. En no pocas cosas el Señor nos prueba. No pocas cosas tienen como propósito que vayamos a Él y permanezcamos en Él. Hermanos y amigos, la Biblia nos dice que vamos a pasar por tribulaciones, pero también nos dice que el Señor estará con nosotros, que Él será quien nos fortalezca, porque no duerme quien cuida a su iglesia. Amén. Sabemos que las falsas iglesias prometen contrariamente a la Biblia, una vida de supuesta total tranquilidad, de supuesta total alegría, de prosperidad económica y de una felicidad plena. Pero la palabra del Señor nos dice que no es así. La única verdad que dice es que si estamos en el Señor, pese a las dificultades que ellos nos dicen, nosotros sí tenemos una felicidad plena cuando estamos en el Señor. Amén. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Vayamos a Hechos 14, 19 al 22. Nos dice la palabra del Señor: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchísimos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Cuando uno lee estos pasajes, de verdad que uno se asombra de esa fe de Pablo. Dice que fue apedreado y lo pensaron muerto, pero se levantó y no fue corriendo al medio, fue corriendo a Derbe para seguir anunciando la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el versículo 22?
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando pasemos muchas pruebas, algunos se preguntarán: ¿entonces alcanzaremos el reino de Dios por medio de las tribulaciones? Todos sabemos la respuesta: no por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Sabemos que es Él quien nos extiende su gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amigos, pueden sufrir las más duras afrentas, pueden pasar por las más terribles tribulaciones, pero si su fe no está en Cristo, estas situaciones y estos sufrimientos no los moverán ni un centímetro del infierno. Comenzando porque nuestras tribulaciones no son nada frente al sacrificio del Señor. Y es necesario recordarle a los amigos que solo el padecimiento de aquel en quien no se encontró pecado, que solo el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo nos puede dar salvación, que solo la sangre del Hijo de Dios dada voluntariamente es la que nos limpia de todo pecado, que solo el sacrificio perfecto nos puede justificar, solo la muerte del único justo y santo nos puede dar vida, no nuestros sufrimientos. Lo que nos dice la Escritura es que los redimidos por el sacrificio perfecto, los redimidos por Cristo, como parte de su profesión, podrán pasar por tribulaciones, como lo dice Pedro, si así el Señor lo quiere. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que todo está dentro de la soberanía y la voluntad de Dios. Y así pasemos por momentos difíciles, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermanos y amigos, hay que dejar claro nuevamente que nadie puede pasar por valle de sombras de muerte sin temer mal alguno si el Señor no está con él. Nadie puede vencer la tentación y el pecado si el Señor no está con él. Hermanos, el único Dios verdadero, nuestro Salvador, siempre está atento a todas las cosas. También queremos recordar que el Señor en todo tiene un propósito para sus hijos. Cada favor recibido y cada prueba tienen un propósito. En el caso de las pruebas, la Escritura nos dice que su fin es probarnos como el oro. Pero no porque el Señor no sepa si vamos a aprobar o no aprobar la prueba, sino para que cada uno veamos nuestro estado espiritual y nos mantengamos bajo su mano. En algunas oportunidades, el Señor ablanda nuestros corazones y nos permite ver esos pecados que aún guardamos, para que batallemos y nos mortifiquemos. Otras veces, el Señor nos pone el corazón como el de Faraón, para quitarnos todo orgullo, para quitarnos toda altivez, o incluso para hacernos ver que a pesar de que nos llamamos creyentes, guardamos como tesoros algunos pecados que consentimos voluntario o involuntariamente y que nos negamos a ver o aceptar que son un estorbo
en esta carrera que hemos venido andando. Sí, el Señor nos usa para mostrarnos nuestro orgullo, nuestro exceso de amor propio, y para que vayamos en humildad y en humillación hacia Él. Pero a quienes se empeñan en persistir en sus pecados, a quienes terminan amando más sus pecados que al Señor, el Señor usa las pruebas, ya no solo para poner su corazón como el de Faraón, sino para darles el trato que dio a Faraón. Hermanos, sabemos que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es tan grande que hizo un nuevo pacto, pero ya no en la sangre de los animales, ya no en sacrificios constantes, sino en el sacrificio perfecto, en la sangre de su Hijo, hecho una sola vez y para siempre. Pero amigos, hablo a los amigos, ese gran Dios de misericordia, ese Dios de amor, también es fuego consumidor. Por eso promete bendiciones y maldiciones. Algunos en su máxima impiedad se han inventado que el Señor hizo el mundo, pero que luego se fue al cielo y nos dejó a la suerte para venir después a juzgarnos. Eso dicen algunos mentirosos. Otros que también se inclinaron por el pecado y desecharon al Señor, dicen que Dios no escucha. Pues ellos dicen, clamé, clamé, y nunca escuché respuesta. No faltará el que pecaminosamente piense que cuando suceden cosas malas es porque Dios está dormido. Otros llenos de total impiedad preguntan ante las desgracias, ¿y dónde estaba su Dios? Vamos a hablar un poquito de estos últimos. Hermanos, disculpen si les vuelvo a contar una vez más una historia. Muchas veces me sucede, las cuento y las repito. En uno de los lamentables tiroteos de las escuelas de Estados Unidos, un periodista le preguntaba a una señora creyente, muy posiblemente para criticar su fe, ¿y dónde estaba su Dios en el momento del tiroteo? Y la respuesta nos hizo esperar. ¿Dónde quiere que esté? Si ustedes lo sacaron de sus casas, si ustedes lo sacaron del corazón de sus hijos, si ustedes lo sacaron de las escuelas. Recordemos que los Estados Unidos fue el primer país, bueno, después de los socialistas, en prohibir la Biblia en los colegios. ¿Dónde quiere que esté? Si ustedes lo sacaron. ¿Será que el Señor no escuchó el clamor de alguno? ¿O será que el Señor estaba dormido mientras el tiroteo? Digámoslo desde el Antiguo Testamento. Vayamos a Jeremías 11, 14 al 15. Nos dice la palabra del Señor en Jeremías 11, 14 y 15. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? La palabra del Señor es clara. Ustedes me dejaron, no oiré su clamor en el día de su angustia. Vayamos a Proverbios 1, 22 al 30. Proverbios 1, 22 al 30.
Nos dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegase como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. No, amigo, no es que Dios esté dormido, o no escuche, o que no vea, o que no haya Dios. Es que el Señor está irado con el pecador todos los días. Todos los días está irado con el pecador, como dice su palabra. El Señor, hermanos, no escucha la oración del impío. Algunos dirán, no, es que el Antiguo Testamento era muy duro. La palabra del Señor nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Nuestro Cristo no cambia. Amén. Miremoslo desde el Nuevo Testamento. Digámoslo desde la verdad que el Espíritu Santo puso en el corazón del hombre, de aquel a quien el Señor le había devuelto la vista. Vayamos a Juan 9:31. Acordemos que lo estaban entrevistando otra vez, ¿sí? Para ver si podían encontrar alguna duda en él, en alguna mentira. ¿Y qué les dijo él? Porque estaban preguntando por el Señor. Dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sí, amigos, cuando el mal cae sobre alguien, cuando la desesperación y el desasosiego invaden a las personas, cuando luego de idolatrías y pecados, sin que hayan recibido sin que hayan hecho el más mínimo arrepentimiento, si luego de la apostasía vienen muchos males, por más clamor que se hagan, no encontrarán el refrigerio del Señor. Hermanos y amigos, no es como se ha dicho, que algunos creen que es porque el Señor esté durmiendo, o porque esté en reposo total, ni porque no vea, ni peor aún, porque no haya Dios, sino muy seguramente porque el Señor ha retirado su mirada y ha cerrado sus oídos a esas oraciones. Amigos, pero muchas veces sucede lo contrario. Se ve a muchos haciendo el mal, entregados al pecado, incluso entre algunos que se hacen llamar creyentes, pero los vemos prosperando. Se puede ver además en el caso de los ricos y los poderosos, en el caso de los famosos que se burlan de Dios, y algunos dicen, pareciera que el mal nunca los toca. ¿Qué nos dice el Señor? Que no nos debemos preocupar ni por una ni por la otra cosa. Vayamos a Job 21, 7 al 15.
Nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo sin temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al sol de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al cielo. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Eso dice. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? En paz desciende al cielo. En supuesta paz van a la más densa oscuridad. ¿Será que Dios duerme? De ninguna manera, como hemos insistido. El Señor tiene todo el dominio de todo y a cada uno dará su debida retribución. Amigo, si haces el mal, si te entregas al pecado y no sucede nada, si no hay ninguna reprensión, especialmente aquellos que se dicen cristianos, preocúpate. Muy posiblemente el Señor te ha entregado a tus concupiscencias y a tus pecados. Y tu hermano, no te angusties de que los malvados prosperen. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 37, 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga esa envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. ¿Y qué hacían en esa época con la hierba seca? Hermanos y amigos, el Señor hará justicia en su debido momento. El juez justo no duerme. Hermanos, en nuestro caso, no nos angustiemos en el día de la aflicción. No nos angustiemos en el día de la prueba, o incluso en el día de la reprensión. Recuerda que todo está bajo la autoridad y la voluntad de Dios. Hace un momento hablábamos de aquellos que hacen el mal y prosperan. También hicimos referencia a quienes se llaman a sí mismos creyentes, pero viven como mundanos en pecados y delitos, sin la más mínima consecuencia aparente. Hermanos, ahora quiero hablarles de aquellos que saben que no duerme el que cuida a Israel. Aquellos que quieren seguir al Señor, que quieren caminar, pero que ante el más mínimo resbalón, ante el más mínimo descuido, ante el más mínimo coqueteo con el mundo o amor por algunas cosas del mundo, viene la disciplina, viene la exhortación, que no pocas veces se convierte en prueba. ¿Por qué hablamos de prueba en la disciplina o en la exhortación? Porque sabemos que el corazón del hombre es engañoso. Y cuando aparece la reprensión, por lo general aparece la duda, el reproche. Como se dijo al inicio, el orgullo y el exceso de amor propio. Y muy posiblemente, como el pueblo de Israel en el desierto, puede aparecer también la queja. Siempre amigos.
¿Y por qué no exhortan a los demás? Lo primero que deberíamos decir es que cuando nos viene el azote de Dios, la disciplina o la exhortación, deberíamos estar agradecidos, porque debemos entender que los ojos y los oídos del Señor están sobre nosotros, no los ha retirado. Los que se deben preocupar son los que nunca son reprendidos. Si son hijos del Señor, la disciplina no tarda. Hermanos, ninguno de los que reciba la reprensión del Señor debe preocuparse. Como se ha dicho, por el contrario debe alegrarse que los ojos y los oídos del Señor están atentos a Él. Vayamos a Hebreos 12, 3 al 8. Hebreos 12, 3 al 8. Nos dice la palabra del Señor: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, vienen las palabras duras. Entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, ese Dios que nos duerme, aquel que nos cuida y nos protege, no solo nos cuida y nos protege de la dificultad y la desgracia, sino que en su misericordia nos protege para que no nos apartemos del camino, para que nuestros corazones no se encallezcan por el pecado, para que no se endurezcan y para que no nos desviemos del camino. Esa es la misericordia de nuestro Dios. En su gran amor y misericordia, el Señor no solo dio hasta la última gota de sangre en redención por nuestros pecados, sino que nos guía por el sendero y no permite que nos apartemos del camino ni a derecha ni a izquierda. Nos recuerda que somos sus hijos. Si permitiera que nos desviáramos, sin la más mínima reprensión, entonces seríamos bastardos y apartaría su vista y su oído de nosotros en el día de la tribulación, en el día de la angustia o en el día del pecado. Hermanos, alegrémonos en el día de la exhortación, alegrémonos en el día de la disciplina y recordemos que, como dice la palabra en Hebreos 12:11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué podemos decir el día de la prueba o el día de la tribulación? Hermanos, sabemos que el Señor puede levantar tormentas a nuestro alrededor y que los fuertes vientos pueden zarandearnos como si fuésemos en la barca. Sabemos que las pruebas
pueden ser tan fuertes que podemos pensar como los apóstoles que vamos a perecer. Pero hermanos, no son para que huyamos. No es para que desesperemos. Mucho menos son para que contendamos con nuestro Dios y Señor. Sino son para probarnos. Para probarnos como hizo con Abraham. Para que pongamos en sus manos, y para que sepamos que siempre nuestro Dios proveerá la salida. Es para que confiemos plenamente en Él y pongamos en Él toda nuestra confianza, toda nuestra fe. Es para que vayamos a Él y solo a Él. Es para que nos preguntemos todos los días si verdaderamente estamos andando en la fe. Las pruebas es para fortalecernos en Él y para que en Él podamos vencer nuestros pecados, podamos vencer nuestras concupiscencias, podamos vencer esas dudas que a veces nos atacan. Es para que comprendamos que nuestro Dios no duerme, que está atento a todas nuestras cosas, que todas las cosas están bajo su soberanía y que si somos fieles, Él estará atento a nuestra oración. Es para que comprendamos que aún en la situación más difícil, de mayor calamidad, en la de mayor tristeza, aún en la más peligrosa, Él está con nosotros. Y si nos tomamos de su mano, Él nos dará la salida. Porque Él es nuestro refugio, nuestro refrigerio. Y porque de Él, y solo de Él, puede venir nuestra salvación. Amén. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, oh Señor, danos tu Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que toda nuestra confianza, Señor, esté en ti, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ayúdanos a entender, Señor, que el Padre, a quien ama, disciplina. Padre, nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.